¿Lo tienen ahí? ¿Sí? Segunda Reyes, capítulo 4. Y del capítulo 4 vamos a estar viendo Eliseo y la tsunamita, verso 8 en adelante. Así que voy a tomar el tiempo para leerlo porque son unos cuantos versos, pero después que lo hayamos leído, vamos a ir contando de a poco cómo se desarrolla esta historia. Leo en el nombre de Jesús, dice así, verso 8 de Segunda Reyes, capítulo 4. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí, se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó vino ella delante de él. Le dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros, con todo esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o el general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, y aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazará a su hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. El niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay mi cabeza! ¡Ay mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y el Señor me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo, hijo, a mi Señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giesi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor.
Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Amén. Esta es la historia de Eliseo y la tsunamita. Quizá una historia muy conocida para muchos, quizás algunos la puedan estar escuchando por primera vez. Y de esta historia, yo quiero que podamos reflexionar un poquito bastante. Si ustedes prestaron atención al comienzo, Eliseo pasaba siempre, ¿no?, por ese lugar, y un día que pasa ahí por Sunem, esta mujer, que dice que es una mujer importante, le invita a pasar insistentemente a que pasara a comer a su casa, ¿no? Ella le invitaba siempre para que él pasara. Y él, cada vez que pasaba, se sentaba a comer. En una de estas tantas veces que pasa, ella le dice a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios, ¿no? Le dice a su esposo: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Otra vez vuelve a pasar Eliseo y se queda en su aposento y allí duerme. Entonces Eliseo le dice a su criado que vaya y le pregunte a esta mujer si necesitaba algún favor, qué es lo que él puede necesitar, a modo de agradecimiento, a modo de darle un favor. Y la mujer le responde, porque él le dice: preguntarle si necesita algún favor del rey, algún cuidado del ejército, ¿no? Y la mujer le responde: yo habito en medio de mi pueblo. Una respuesta que quizás nosotros no estamos acostumbrados a escuchar. O sea, ¿qué significará eso, no, dentro de esa pregunta? Entonces Eliseo le dice: bueno, está bien, ella habita en medio de su pueblo, ¿qué necesita? Y él, ¿no? Giezi le dice: mirá, no tiene hijos, es una mujer que no tiene hijos y su marido es mayor. O sea que probablemente esta mujer termine sus días sin tener una descendencia, ¿no? Sin tener un hijo. Entonces él le dice a la mujer que venga, y él se para ahí a la puerta y lo escucha, y él le dice: en un año, ¿no?, el próximo año, en este tiempo, vas a estar abrazando un hijo. Y ella lo primero que le responde es: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu siervo. Es imposible lo que me estás diciendo, no te burles de mí, no me estés diciendo esto porque esto es imposible. Pero sucede, y la mujer concibe ese niño, crece ese niño, y ese niño estaba con su padre en un lugar donde su padre estaba segando, trabajando, y el niño empezó con dolores de cabeza. Algunos dicen que pudo haber muerto de insolación, porque obviamente estaba trabajando con los segadores, y eso es un trabajo al rayo del sol. Ahora, el padre se lo da a un criado, se lo lleva a su madre lo sienta a sus piernas, en sus rodillas, y se queda abrazado a él hasta que el niño muere. El niño muere. Y quiero llegar hasta ahí para después ver cómo sigue. Yo quiero que prestemos atención a la tsunamita. ¿Cómo comienza la historia? Porque la mujer, el texto mismo dice que era una mujer importante, o sea que necesidades materiales. Fíjate que necesidades materiales no tenía, porque tenía la capacidad incluso de hacer una pequeña casa para alguien que pasaba cada tanto y le invitaba a comer. Le levantó una casa de paredes. Dice: vamos a ponerle paredes, vamos a hacer una cama, vamos a poner una silla, vamos a poner un candelero, un espacio exclusivamente para este hombre que viene cada tanto, porque cada vez que pasa, le pido que se quede a cenar y se quede a comer. Así que esta mujer importante, necesidades materiales no tenía ninguna. Pero hay algunas cosas que yo quiero que veamos de esta mujer. Por ejemplo, la existencia de la mujer al comienzo, ¿verdad? Y lo servicial de la mujer, porque le estaba insistiendo que se quedara para ser servido por ella. No le estaba insistiendo por otros asuntos. Ni siquiera le estaba diciendo: bueno, es un varón de Dios, voy a ver qué le puedo pedir. No. Pasaba y le invitaba a que comiese. Eso es lo importante, que prestemos atención. Esta forma en la que ella le pedía insistentemente para servirle a este hombre. Después de una cierta cantidad de veces, ella le comenta a su esposo: ahora entiendo que este hombre es un varón de Dios.
un varón santo. Dice el verso 9. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Otra cosa que quiero que prestemos atención. Fíjense cómo le dice la tsunamita a su esposo. Yo te ruego, le dice. Yo te ruego. No le dice, ahora vamos a hacer. No. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y fue así, ¿verdad? Porque el 11 dice que aconteció un día que él pasó y se quedó en aquel aposento y allí durmió. O sea que le hicieron un cuarto, vamos a decir así, un aposento, un cuarto, para él especialmente, para que el varón santo de Dios se quedara. El deseo de la tsunamita fue cuando se dio cuenta que era el varón de Dios. No, ya lo venía sirviendo desde antes. Ahora, cuando ella lo sirve de esa manera y ve que realmente con razón que viene, con razón que hay algo que me está poniendo todo el tiempo a que yo lo sirva, y me doy cuenta que es un varón santo de Dios, le dice a su marido: hagamos este espacio para que él se quede. El hombre, obviamente que lo hace. Eliseo pasa y se queda, él y su criado, y Eliseo busca hacer un favor. Es más, yo quiero que vean lo que dice Eliseo de la tsunamita en el verso 13. Dice: dijo Eliseo, ¿no? Entonces a Giese: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo esmero. Solícita, o sea, totalmente una persona diligente, dispuesta, abierta y con todo esmero. Le vuelvo a repetirlo del principio. Una mujer que estaba insistentemente buscando servirlo sin saber quién era Eliseo, que abrió las puertas de su casa, que lo estaba sirviendo, ¿no? En principio. Después, a la hora de pedirle a su esposo, le rogó a su esposo. Luego, cuando Eliseo habla de esta mujer, habla que es una mujer solícita, todo el tiempo atenta a sus necesidades y con todo esmero. Luego, cuando Eliseo envía al criado para decirle: ¿qué querés que hagamos por ti? ¿Querés que le hable al rey? ¿Querés que le hable al ejército? Ella responde: yo habito en medio de mi pueblo, no tengo necesidades, gracias. Estoy bien. Yo habito con todos los del pueblo, estoy acá con todos. No hay una necesidad en la que yo tenga que pedir protección o que tenga que pedir un favor del rey. No necesito ningún favor que me hagas, ¿no? Muchas gracias, yo te estoy sirviendo, pero no necesito nada, gracias. Ahora, Giese le dice: mira, que es una mujer que no tiene hijos, y Eliseo le dice: vas a tener un hijo. Lo primero que ella dijo fue: no me tomes el pelo, coloquialmente hablando, ¿no? No te burles de mí, yo no voy a ser madre. Pero fue madre. Hasta ahí, la primera parte que quiero compartirles. Las características de la tsunamita y cómo ella se paró y se presentó delante de Eliseo y de su criado desde el comienzo sin saber quién era Eliseo. Y en esto yo quiero decirles algo que es digno de imitar, porque sería lo lógico para nosotros reflexionar con este texto, y es la forma de ser de la tsunamita, el carácter de la tsunamita. Y sobre todo el verso 8, porque ella estaba sirviendo, insistentemente buscaba servir a Eliseo, sin saber quién era él, sin interés de por medio, con un corazón deseoso de servir, con un corazón insistente en servir. No había una necesidad de servir por quién era él, ni por lo que Eliseo podía llegar a darle, sino que estaba ese depósito en el corazón de ella, servicial, como le dice Eliseo, solícita y esmero tenía. Se esmeraba para poder servirlo. Y encima, cuando Eliseo, para que quede claro, ella podía haber pedido lo que quisiera, ella dice: yo habito en medio de mi pueblo. Muchas gracias, te agradezco las preguntas, estoy bien. No lo estoy haciendo ni por quién sos, ni por lo que tenés. Hermosas características. Ahora, Eliseo le va a dar, ¿no?, la noticia de que va a ser mamá, y ella no quería que Eliseo se burlara de ella, ¿no?, o que tomase el pelo, como hablamos nosotros. Pero sí tiene un hijo, sí sucede ese milagro,
sí llega a ser madre. Y yo lo que veo acá, viendo este texto, es como algo importante. Ella recibe un hijo que no pidió, que probablemente deseaba mucho, por eso no quería que se burlara a Eliseo. Pero si no lo pide y lo recibe, ¿no? Lo merezca o no lo merezca, si no lo pide y lo recibe, es un regalo. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y si lo recibe, y como lo recibió y lo tuvo ese hijo, ¿no? También se muestra la gracia de Dios sobre la tsunamita. Gracia que obviamente si ella hubiese pedido un hijo, o si hubiese buscado desde el principio, ¿no? Llamar la atención de Eliseo por quién era Eliseo, ya no era gracia, favor inmerecido. Es un favor que no merecía ella, no tenía por qué dárselo, ella no lo buscó, ella no lo pidió. Fue un favor de Dios, un regalo de Dios sobre la vida de la tsunamita. Ahora, ¿qué pasa? Crece ese niño, y ese niño con dolores de cabeza termina muriendo a las rodillas, o sobre el regazo, si quieren decir, de su madre. Ya era grande, se sentó a sus rodillas y murió ese niño. Y su madre empezó a romper todo y empezó a gritar y insultar a Dios de por qué le hizo esto. No, nada de eso. Es otra cosa que quiero que prestemos atención. Nosotros como hijos de Dios podemos, porque todos pecamos, pero no deberíamos dejarnos mover por el sentimiento de congoja del momento, por las opresiones que puedan venir desde afuera. Fíjense qué pasa con esta madre. Yo creo que presten atención a esto. Y las que son mamás se puedan poner en ese lugar más fácil quizás que los papás, o los que no son papás, capaz que se les dificulta más. Pero esta mujer estaba en su casa, viene un hombre, un criado, ni siquiera su esposo, a traerle a su hijo con un dolor de cabeza tremendo, a punto de morir, y se queda con ella, su hijo, en brazos hasta que el niño muere. Su padre estaba trabajando todavía. Y él mandó a alguien que se lo llevara. ¿Y esta mujer qué hizo? O mejor, si querés, cambio la pregunta. Quizá más fácil para las mujeres pensarlo. ¿Qué harías vos? ¿Cómo reaccionarías vos frente a eso? Vos no lo querías tener, vos no lo pediste, o lo querías pedir, lo querías tener pero nunca lo pediste, te lo dieron, después te lo quitan. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo reaccionarías? O los padres, los que no son padres. ¿Qué pasa cuando parece que te viene algo que no le pediste a Dios, pero que es algo que esperabas tanto y cuando lo tenés después te dice, bueno, hasta acá, porque de acá más no vas a seguir? ¿Qué sucede con ese tipo de cosas, no? Parece que Dios me da, pero después me quita. ¿Cómo es? ¿Por qué sucede? ¿Para qué sucede? Dice el verso 21, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Luego, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo, días que se descansaba, ¿no? Y ella respondió, Shalom. Es en hebreo, ¿no? Paz. O sea, no le comentó absolutamente nada a su esposo de lo que había acontecido, ¿no? El hombre incluso le manda a preguntar, ¿para qué querés un criado? ¿Para qué querés un asna? ¿Para qué vas a hablar el hombre de Dios? ¿Qué está pasando? Tranquilo. Tranquilo. Yo creo que en esa situación, la tsunamita, creo que ninguna persona podría reaccionar con esa tranquilidad, invitando al que le pregunta a que también tenga paz, si no realmente tiene una fe genuina en Dios. La tsunamita verdaderamente está demostrando, frente a esta reacción, frente a esta situación, frente a esto que se le topó de repente, una total seguridad en Dios. Porque la tsunamita no salió a cualquier otro lugar, no se volvió a dioses ajenos como era muy común en aquel tiempo y en este. No salió a hablar mal de cualquier otro, no salió a tirar piedras para cualquier lado, no se fue a suicidar, no. Ella sabía que tenía que ir al varón de Dios. Al varón de Dios.
¿Qué hizo? Bueno, preparó el asna y le dice al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Nada me estorbe hasta que yo llegue. 25 kilómetros de la casa de la tsunamita al Monte Carmelo, donde estaba Eliseo. 25 kilómetros es más lejos que de acá a la Plaza Independencia. 5 kilómetros más. Esa era la distancia que ella tenía que recorrer para llegar a Eliseo, y le pidió a su criado que nada me detenga, que nada frene. Necesito llegar al varón de Dios. Para mí es digno de imitar. Tener claro a dónde uno tiene que ir en el momento de mayor congoja, en el momento de mayor desesperación, en el momento de mayor incertidumbre, de mayor dolor, saber dónde tiene que ir sin que nada lo detenga. Sin que nada lo detenga. Ella tenía muerto a su hijo y lo dejó en la cama de Eliseo y se fue con el criado a buscar a Eliseo. Ella sabía que tenía que llegar a donde él. El 25 dice: partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, porque estaba en el monte, arriba del monte, la ve de lejos, le dice a su criado que vaya hacia donde estaba la tsunamita, saliera al encuentro, Giesi, ¿no? Y que le pregunte si estaba bien ella, si estaba bien su marido, si estaba bien su hijo. Y ella le dice a Giesi: ¿está todo bien? ¿Cómo está todo bien? Si está muerto su hijo. ¿Mintió? No mintió. Realmente para ella estaba todo bien. Que esa es la parte quizás más difícil para el Hijo de Dios frente a los acontecimientos que son contrarios a nuestro parecer, a lo que esperamos y pensamos de la vida, ¿no? Lo que esperamos que suceda. Porque ella seguramente pensaba: Dios me ha regalado un hijo, este va a ser un gran hombre de Dios que llegará tan lejos y será usado por Dios para las naciones. No, su hijo se murió en el campo mientras cegaba con el padre y tuvieron que llevarlo porque se estaba muriendo y murió en el regazo de su madre. ¿Verdad? Esa madre podría haber dicho: está todo mal, porque no tengo por qué estar sufriendo esto, no me tendrías que haber dado nada. Pero a Giesi le dijo: está todo bien. Y a su esposo le dijo: paz. Una persona que sabía la situación en la que se encontraba, transmitiéndole paz a su esposo: tranquilo, está todo bien. Y a Giesi: está todo bien. Eso es fe. ¿Fe en quién? En que sabe en quién estaba confiando. Esa forma de vivir frente a los acontecimientos contrarios, esa forma de vivir frente a la persecución, esa forma de vivir frente a la escasez, esa forma de vivir frente al dolor, frente a los problemas, esa forma de vivir es la que demuestra una verdadera fe. Alguien que está caminando en el Espíritu frente a los momentos más atribulado de su vida. La tsunamita se mantuvo firme en sus convicciones en quién creía. Fíjense qué sucede en el 27. Hizo su descargo donde lo tenía que hacer. Presten atención. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, se postró. Y se acercó a Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y el Señor me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. O sea que Eliseo vio la amargura que tenía la tsunamita estaba postrada delante de los pies de él, lo tomó de los pies y estaba quebrantada delante de él y le dijo: ¿pedí yo, hijo, a mi Señor? ¿No dije que no te burlases de mí? Y ahí le expresó su dolor. Yo te pedí que esto no pasara. ¿No? Es como decir: yo te pedí, que yo no quería tener esto y yo te dije que no quería esto, igual me lo diste. Y era por esto que te lo estaba pidiendo. Por eso te decía que no lo quería.
Y ahora pasó lo que yo no quería. ¿Pedí yo hijo a mi señor? No, no pidió. ¿No dije yo que no te burlases de mí? Ahí Eliseo le dice a su criado que tome el báculo de Eliseo y se vaya hasta donde está el niño y se lo ponga sobre el rostro del niño, pero no pasó nada. El niño no reaccionó. Volvió el criado de Eliseo, Giezi, a decirle que no pasaba nada, el niño no se despertaba, y Eliseo fue hasta la casa. Entró, los dejó a ellos afuera y oró a Dios. Y acá también quiero que nosotros podamos tomar esto como parte de un ejercicio para nuestras vidas. Porque él llegó hasta donde estaba la situación y no fue a servirle a Dios en automático, ¿no? Bueno, ahora va, pero le pego para que se despierte. No. Eliseo mismo se está poniendo delante de la presencia de Dios. Él oró a Dios. Él no confió en sí mismo, él no confió en la doble porción que estaba sobre su vida y era obvio que si está sobre mí esta doble porción va a funcionar. No. Él seguía dependiente de Dios en todo momento. Era un hombre temeroso de Dios y oró a Dios y después su vista se tendió sobre el niño y puso su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos, o sea que cubrió al niño para poder darle calor de una manera que el niño entró en calor y él volvió a pasearse por la casa una y otra parte y después volvió de nuevo, se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos, o sea que el niño volvió a la vida. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo, y así que ella entró, tomó a su hijo y se fue. Tampoco. Miren lo que dice. Así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Si ustedes ven el acontecimiento desde cómo empieza hasta que termina, la tsunamita, todo el tiempo se mantuvo recta delante de los ojos de Dios. En ningún momento se dejó dominar por sus sentimientos del momento. En ningún momento buscó el favor de Dios o ganarse el favor de Dios, vamos a decirlo así. De hecho, le pidió que no se burlase de Eliseo de ella cuando le dijo que iba a tener un hijo, como diciendo, no necesito nada, yo estoy entre el pueblo, estoy bien, pero no me digas estas cosas, no te burles de mí. Incluso cuando Eliseo la llama para decirle que le iba a dar un hijo a Dios, ella, miren lo que dice el verso 15, Giezi la llama y él la llamó y ella se paró a la puerta. Fíjese hasta los detalles éticos de la tsunamita, respetando al varón de Dios en su aposento y ella parada a su puerta. No fue, y entró el varón de Dios y entró la tsunamita y se sentó a los pies de su cama y conversaron. No, hasta en ese aspecto guardando la ética, no, es decir, todo el tiempo vas a ver una mujer recta, no solamente por fuera, sino por dentro, transformada por Dios, que se sostuvo aún en los momentos más difíciles, mirando al Señor. Sabía dónde tenía que ir, tenía esa seguridad anclada en el Señor, por eso pudo decirle, tranquilo, está todo bien, a su esposo, paz, shalom, y a Giezi le pudo decir, está todo bien. ¿Sabes por qué está todo bien? ¿Y sabes por qué la tsunamita entendía esto? Obviamente que es una hija de Dios y es una hermana nuestra, porque ella tenía en claro que todas las cosas ayudan a bien a Dios y a sus hijos. No hay despropósito alguno para Dios en los acontecimientos. Por lo tanto, no hay despropósito alguno en los acontecimientos para los hijos de Dios. Dios no se equivoca con lo que estás pasando. Dios no se olvidó de vos. Dios no está distraído frente a tu situación. Dios no está mirando para el costado frente a lo que te toca vivir. Pero si nosotros tenemos que mirar la historia y poder tomar de ella, tenemos que orar, tenemos que clamarle a Dios para poder mantener ese carácter como la tsunamita. La tsunamita nos deja un ejemplo de vida que muchas veces quizás no tengamos, pero que es posible por la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. El cristiano
mide su madurez frente a los acontecimientos negativos que le rodean y la respuesta que tiene frente a ellos. Su actitud frente a la adversidad habla de la confianza que tiene puesta y ha descansado delante de Dios. La calma que invade la vida del cristiano frente a la tribulación habla de una vida madura que se sostiene mirando al invisible. No sé si has experimentado eso frente a tus tribulaciones, pero déjame decirte que eso sí es posible y que eso es lo que espera el Señor Jesucristo de nosotros, que no vio a los discípulos en la barca cuando empezaron las tormentas. No vio a unos discípulos confiados que tenían al Salvador y al Rey de Reyes, al Señor de Señores en su barca, sino que se atormentaron por la tormenta que venía sobre ellos y pensaban que iban a morir. ¿Cómo van a pensar eso teniendo el Salvador al lado? Nosotros lo tenemos acá adentro, habita en nosotros y pensamos lo mismo muchas veces y peor. Si hoy el Señor trae esta porción de su palabra, y para que sepamos, si querés te lo parafraseo brevemente, para Dios todo esto está bien. Pero ¿cómo va a estar bien? Fíjate mi situación, fíjate lo que me está pasando, o fíjate lo que está pasando al lado mío, fíjate lo que me está tocando pasar. Y Dios te dice, esto es lo que tiene que pasar. No hay otra forma en la que vos seas trabajado, en la que puedas relucir, ¿no?, tus carencias para que terminen siendo transformadas para que Dios sea glorificado, sino las situaciones que te tocan vivir. O sea, vas a tener momentos de estos que le tocó a la tsunamita, ¿no? Momentos difíciles, momentos oscuros, momentos de tormenta, momentos de sacudones. Los vamos a tener. Si no los tuviste hasta ahora, los vas a tener, porque sos un cristiano. Y el cristiano tiene que aprender a vivir en la tormenta. Tiene que aprender a caminar en los momentos difíciles. Tiene que aprender a mantenerse mirando como viendo al invisible. Pero el verdadero Hijo de Dios, ¿verdad? Esto, cuando lo vive, entiende en vivo y en directo, mientras está sucediendo, que está siendo invadido, vamos a decirlo así, por el Espíritu Santo que lo está dominando y que sus reacciones no son suyas, sino son las de Dios en su vida. Otra de las cosas que vuelvo a repetirles para que nos queden claro es que la tsunamita recibe la gracia de Dios y gracia sobre gracia porque le dan un hijo que después se lo devuelven, pero ella nunca lo pidió, nunca lo buscó, nunca estuvo atrás de eso. Y las mayores bendiciones como hijos de Dios las hemos recibido sin pedirlas, sin estar buscando cómo encontrarlas, de dónde sacarlas, de dónde agarrarlas. ¿Lo hemos pedido? Sí, Dios te dice que pides, y Dios te dice que ores, y no te estoy diciendo que no ores. Te estoy diciendo que la intención del corazón, las acciones de la tsunamita, nunca fueron para tomar partido de las bendiciones de Dios. Nacieron de un corazón puro. Estaba totalmente entregado a servir por el placer de poder servir a otro, de poder amar al prójimo. Eso habla de un buen cristiano. Un cristiano que no está esperando qué le va a dar el que va a ayudar. ¿Verdad? Por eso recibe las bendiciones de Dios. Por eso Dios le revela la tsunamita, sin que dice Dios le reveló, sino que dice, aquí ahora yo entiendo. Y los pensamientos de la tsunamita cambiaron de repente y se dieron cuenta que el que tenía delante era el hombre de Dios. Como quizás te haya pasado a vos, me haya pasado a mí en un momento dado, Dios me salvó. Dios cambió mi vida. Dios me está hablando, Dios me está impulsando, Dios me está dando respuesta. Yo no lo estaba buscando, Él me vino a encontrar a mí. Yo estaba perdido y el Señor me encontró. Pero para poder decir paz frente a la tribulación, para poder decir está todo bien, cuando mi vida natural diría está todo bien mal, ¿verdad? Tenemos que tener esa vida transformada por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos que sincerarnos delante de Dios, tenemos que ir y postrarnos delante de Él como fue la tsunamita delante de Eliseo y se postró para decirle, yo no pedí esto, yo sabes que no quería un hijo, no quería que te burlases de mí. ¿Por qué está pasando esto? Pero en realidad lo que no se dio cuenta es que lo que estaba dejando era un gran ejemplo. Está pasando esto porque vos estás enseñándole a generaciones tras generaciones que ni siquiera llegaron a la tierra de la forma en la que tenés que vivir cuando las cosas acontecen como no esperás. La tsunamita ni siquiera se enteró que quizás esté hablando hoy de ella.
Nunca se va a imaginar hasta dónde hizo eco su historia, hasta dónde hizo eco su vida, su carácter, su forma de vivir, su forma de reaccionar, su forma de pararse frente al hombre de Dios, frente a su esposo, frente a su hijo muerto. Nunca se va a enterar ese señor. Nunca se enteró que Dios permitió que ella llegara a la vida, a la nueva la tierra y caminara por la tierra para dejarnos ejemplo de cómo deberíamos vivir. O un ejemplo de donde nosotros podemos tomar de lo que no tenemos. Porque vos podés ver la historia y decir, esto yo no tengo, esta característica la necesito. Yo necesito ser servicial, yo necesito ser insistente en las cosas buenas sin buscar partido de ellas. Yo necesito ser una persona que me exprese al que tengo a mi lado con el respeto que merece, como la tsunamita a su esposo. Yo te ruego que pase de esto, ¿verdad? Yo necesito ser una persona que sea solícita, que esté siempre dispuesta, con esmero, sin buscar el favor ajeno. Yo tengo que ser esa persona que cuando no necesito algo, no lo acepto, porque ¿para qué voy a aceptar algo que no necesito realmente? A veces la gente por querer abarcar, por querer tener lo que sea, te van a recibir todo. Y en realidad, o vos podés ser una persona así, y no debería ser así. Esta mujer dijo, yo no necesito nada que haga, yo estoy bien. ¿Quién puede decir eso frente a alguien que le quiera hacer un favor? ¿Verdad? Podríamos buscar cómo responde, ¿verdad? Frente a lo que le dice. No quería, ¿verdad?, que se burlaran de ella, no quería pasar mal. Sabía que su esposo era un hombre mayor. Sabía que no tenía hijos. Fíjate cómo podría sentirse sabiendo que su esposo era mayor y le dicen, vas a tener un hijo. No se sentiría mal por ella porque ella en sí podría concebir. Se sentía mal porque sabía que su esposo no le iba ni siquiera a querer. Es como decirle, mirá, vos sabés que vamos a ser papás. No me hagas sentir mal. Ya se estaba sintiendo mal diciendo que, mirá, es que tengo dos hijos, la persona que tengo dos hijos no va a poder darme un hijo. No me hagas esto. Porque va a ser un tema de burla. Cuando llegue un momento y no suceda. Podríamos ver también cómo ella le ruega nuevamente al marido para que le envíe un criado, le envíe asnas y vayan corriendo al varón de Dios. Le vuelve a rogar a su esposo. Podemos ver cómo ella cuida el corazón del esposo al decirle paz frente a la adversidad. Y esto no es solamente de la tsunamita del marido, esto es de entre hermanos, entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre esposos y esposas, de esposo y esposa, o viceversa. Cuidar el corazón del que tengo al lado mío. Porque la mujer quizá podría verlo, ¿no? Lo podía soportar, ella estaba parada firme en la roca, ella conocía a quién estaba creyendo, a dónde tenía que ir, dónde tenía que encontrarse, y ella estaba cuidando. Acá no me dice, y cuidó el corazón del esposo. La situación me muestra que está cuidando el corazón del esposo. Paz, está todo bien, tranquilo. Hay cosas que quizás a vos se te encubran para cuidar tu corazón, y cosas que vos vas a encubrir a otros para cuidar el corazón del otro. Incluso cuando cubrimos la falta de los que amamos, es porque estamos cuidándolos. De eso también hay que aprender. Mirá, después, la insistencia, ¿no? Y tener claro hacia dónde va, porque ella le dice, criado, no me hagas detener en el camino. O sea, no permitas que nadie me detenga, no permitas que nadie me frene. Quiero ir y llegar. No quiero ir y quedarme por la mitad del camino. No quiero ir o querer arrancar y no salir más. Quiero llegar y que nada me detenga. No permitas que nada me detenga. Es como si te levantás un día y decís, bueno, hoy tengo que hacer algo, nada que aparezca en el camino, necesito que me frene. Ese es el objetivo del día de hoy, llegar hasta X cosa. Bueno, todo lo demás es no. Todo lo demás es no puedo. Todo lo demás es no me comprometo. Todo lo demás es no quiero. Porque hay algo que tengo que ir y estoy apuntando a eso. Y ahí voy a llegar. En el caso de la tsunamita era ir delante de Eliseo. Y cuando las cosas están difíciles, lo primero, ¿no?, a lo que tenemos que decir que sí y que nadie nos detenga es decir, como la tsunamita, la presencia de Dios. Porque la tsunamita estaba buscando al varón de Dios, que el varón de Dios era la voz de Dios para ese momento en donde estaba. Y nosotros tenemos la libertad de entrar directamente al aposento, ¿ah?, a la misma presencia de Dios, en cualquier lugar donde nos encontremos. Pero tenemos que hacernos el lugar. Porque muchas veces creemos estar cerca de Dios o querer llegar a Dios, tenemos todo para poder hacerlo,
pero cualquier cosa le decimos que sí, a cualquier cosa nos distrae rápidamente, cualquier cosa le ponemos, ¿verdad? Le dedicamos tiempo que se pierde porque no es productivo. Pero ella tenía claro dónde iba y no quería que nada la detenga. Esa es otra de las cosas que a mí me gusta y quiero aprender a desarrollar también. Como todas las características que se van hablando, ¿no? Pero que cuando vos tenés algo delante tuyo, que sabés que tenés que ir delante de Dios, que solo Dios lo va a poder solucionar, que nada te detenga. Que nada te detenga. Es delante de Dios, no es delante de otras personas, no es delante de otras situaciones, no es con más personas, no. Hay cosas que son tan personales que se solucionan delante de Dios. Se piden delante de Dios o se exponen delante de Dios y se ve el resultado de estar con Dios. Siempre se ve el resultado de estar con Dios. Siempre se ve el resultado de estar con Dios. Y para uno mismo, hoy escuchábamos al principio, no es espejo, la palabra es el espejo, ¿verdad? Y nos permite ver nuestras carencias, nuestras manchas, nuestros errores. Pero cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, también podemos ver que estamos cambiados, no porque alguien me lo diga, no porque tengo que buscar que otro me señale ni que se dé cuenta, sino que uno mismo sale totalmente distinto después de estar tiempo con Dios. Y si no lo experimentaste, te ruego como la tsunamita que busques el rostro del Señor. Que aprendas de ella. Esa paz, esa seguridad que tenía, de saber que todo estaba bien, la convicción que tenía, la forma en la que se respondía, la forma en que servía, la forma en la que se postró delante del hombre de Dios, la ética con la que se paró a la puerta de su aposento. El verso 30 dice, la tsunamita, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. La insistencia y la seguridad, ¿verdad? Que la salvación de su hijo dependía de Dios, y de Dios porque el varón de Dios estaba ahí. No de Giesi, no del báculo. Yo no te voy a soltar. El carácter de Eliseo, indudablemente. Pero la vida de adoración que tenía esta mujer. Y así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. No leo reproches, no leo recriminaciones, no leo señalamientos, no leo quejas con malas intenciones, no leo juicios. De una mujer confiada, una mujer en el carácter de Dios, una mujer no recorosa, verdaderamente una persona llena del Espíritu Santo, de la cual espero que podamos tomarnos y aprender para vivir. Si hoy te toca escuchar esto y te está tocando una situación difícil, interna quizás, porque a veces podemos estar alrededor, estamos todos sentados acá y quizás puedas estar pasando la peor hoy, te pueda estar tocando lo peor dentro, puedas estar en la peor tormenta, o la indecisión, o la dureza, o la tristeza, independientemente de lo que sea. Pero si hay un punto fijo al que tenés que apuntar y no nada te puede detener, es estar en la presencia de Dios. Te aseguro que entrando a la presencia de Dios no salís igual. El Señor cambia los corazones, los transforma verdaderamente. Y ahí, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Pero la vida de adoración se tiene que tomar en serio. La vida de adoración se tiene que tomar en serio. La vida de servicio tiene que ser transparente, tiene que ser en libertad. Como la mujer que no tenía ni idea de quién estaba sirviendo, pero servía con una dedicación digna de imitar. No hacía una diferencia si a este le servía mejor que al otro porque al otro le gustaba, al otro no le gustaba, la cara de este sí, la cara de este no, este me miró mal, este no me mira mal, este me saluda, este no me saluda, este me hizo esto, este no me hizo otro, no le importa. Ella estaba sirviendo, porque no servía que tenía, y estaba sirviendo a Dios. ¿Verdad? Entraba por esa puerta, salía por la otra, evitaba que saliera y entrara. Más diabólico que eso no puede existir. Judas era muy bueno haciendo eso. Sabía cuándo saludar, pero para entregar al enemigo. Entonces, fíjense, ella era una mujer dedicada, hermanos. Dedicada a Dios. Estaba dedicada a Dios. Por encima de su esposo, por encima de su hijo que murió y lo trajo a la vida de Dios de nuevo. Estaba dedicada a Dios. Aprendió a leer, ¿no? Pudo hacer esa lectura espiritual de cómo vivir la vida cristiana. De cómo vivir la vida para Cristo. Porque ella se salvó como nosotros, ¿ven? Mirando en fe al Salvador.
La tsunamita supo cómo caminar en la vida espiritual, vivir la vida espiritual, verdaderamente la vida espiritual.